Este es Contenido de Psicología. Te propongo el siguiente ejercicio. Piensa en el lugar más cómodo en el que has estado alguna vez. ¿Cómo es? ¿Se trata de un espacio abierto o cerrado? ¿Tiene la fragancia de la naturaleza o el aroma de un hogar? ¿Se percibe cierto sonido de fondo por el entorno o hay solo silencio? ¿El ambiente es cálido, frío o más bien de temperatura moderada? ¿Te atrae su decoración, su iluminación o algún otro detalle de allí? ¿Hay compañía? Y si la hay, ¿quiénes? Tómate 10 segundos o si lo deseas, pausa este episodio. Bien, ¿lo tienes ya pensado? Ahora figúrate que, estando en ese lugar, encuentras que tienes a tu alcance dos botones. En uno de ellos está grabada la palabra comida y en otro la palabra música. Si presionas el primero, se te servirá tu comida favorita al instante. Si presionas el segundo, enseguida comenzarás a escuchar tu música preferida, en el volumen que quieras. ¿Cuál de estos botones presionarías? Habiendo tomado ya tu decisión, fíjate en aquellas circunstancias que configuran ese escenario, lo que hay, lo que lo define. El ingreso o la presencia de un objeto o característica en lo que conforma el medio de un sujeto es lo que se constituye en el evento o acontecimiento que se denomina estímulo. La espaciosidad que pudiera tener el escenario pensado, el olor que haya en él, sus vibraciones sonoras y su temperatura presentes, entre varios otros detalles allí localizables, así como la comida o la música auguradas, son elementos de ese contexto que constituyen estímulos. Pero no es lo mismo que decir que son estímulos, pues aunque suele referirse con este término a alimentos, a alarmas, al frío, al calor, a colores, etc., la acepción de estímulo corresponde al nivel de los hechos. El estímulo no es una cosa como tal, ni tampoco se reduce a la idea de incentivo. Lo apropiado es afirmar que tiene la naturaleza de, como se dijo, un evento o acontecimiento, del cual debe cumplirse lo siguiente: que sea detectable por el individuo y, por tanto, que tenga el potencial de influir en él, lo cual no implica que necesariamente haya un reporte del estímulo por parte del individuo. Por definición, no puede haber estímulo en vacío. Un estímulo es tal en tanto entre en consideración un individuo, aunque fuese virtualmente, pues sólo adquiere sentido si de él se pueden dilucidar vínculos con una conducta. ¿Y qué quiere decir ese potencial de influir en el individuo? Sigamos en tu escenario pensado. ¿Cuántos elementos puedes identificar allí? Tómate 5 segundos. Listo. ¿Cuántos lograste identificar? De acuerdo, ha sido un tiempo breve para ser exhaustivos. Sin embargo, aunque el lapso hubiera tenido mayor duración, ¿es posible agotar la totalidad de elementos de ese escenario? Sería razonable pensar que sí, tan solo si hubiera un grado muy considerable de homogeneidad en él, una extrema simplicidad. Si no es ese el caso, abstraer cada uno de sus elementos es una tarea demasiado compleja en realidad, cuando no imposible, con mayor razón si se tienen en cuenta incluso las combinaciones entre elementos o las subdivisiones que éstos pudieran tener, lo cual desde otra perspectiva pasa a ser también indicador de todavía más elementos. Para el sujeto existen limitaciones ontológicas para reconocer cuánto objeto aparezca en el mundo. Aterrizando esto en el plano empírico, lleva a reconocer que el organismo no puede registrarlo todo.
Esto, además, se trasluce en la clasificación más básica de estímulos, aquella que se formula partiendo del potencial de influir en el individuo que los caracteriza. De ese potencial se derivan dos posibilidades, que influya o que no influya, y cuando influye, la probabilidad de que el individuo emita determinada conducta incrementa o disminuye. Esto quiere decir que los estímulos no guardan con las conductas una relación tradicional de causa-efecto, porque ellos no las producen, no tienen la virtud intrínseca para generarlas, solo pueden evocarlas de acuerdo con la tasa de frecuencia que cada una tenga bajo ciertas circunstancias. Tenemos, así, tres clases de estímulos. En el contexto del escenario que ideaste, ¿por cuál botón te decidiste? Quizá algunos estímulos por sí solos hayan incrementado la probabilidad de que presionaras el botón que seleccionaste, o quizá conglomeraciones de ellos. Quizá algunos estímulos por sí solos hayan disminuido la probabilidad de que presiones el botón que no seleccionaste, o quizá conglomeraciones de ellos. Y un conjunto de estímulos dentro de ese contexto no incrementó ni disminuyó ninguna de esas dos conductas, lo que los hace neutros y haría más comprensible el caso en que no presionaras ninguno. Empero, el influjo de los estímulos que tienen su inicio antes de la conducta no es el mismo que el de aquellos que tienen su inicio después de que ella ha comenzado. Esa diferencia marca otra clasificación de estímulos. Por un lado, estímulos precedentes de una conducta y, por otro lado, estímulos consecuentes de una conducta. Los primeros influyen la probabilidad de que una conducta ocurra en el momento siguiente al cierre de estos mismos estímulos o durante el momento en que estos suceden. Los segundos influyen la probabilidad de que una conducta ocurra en una secuencia futura de estímulo-conducta-estímulo, no en la misma secuencia de la que son parte consecuente. De vuelta al escenario pensado, habiendo presionado uno de los dos botones, encontrarás tras estas consideraciones que ciertos estímulos que tuvieron comienzo antes de la conducta en cuestión evocaron que la realices inclinándote por una u otra opción. ¿Qué pudo ser? ¿Fue acaso su disposición de espacio, su circulación de efluvios, sus vibraciones ocasionadas por sonidos o la ausencia de éstas, su disposición de temperatura u otro hecho allí comprendido? Y estos son solo algunos ejemplos. Hay más estímulos aparte de ellos. Uno de estos merece ser subrayado, el mismo anuncio de comida o de música. La influencia de los estímulos de este grupo no es resultado de la casualidad. Ha sido determinada porque a lo largo de interacciones previas han sido parte precedente de secuencias estímulo-conducta-estímulo, en las que luego de la conducta de dirigirse hacia la comida o la música, ésta ha sido otorgada. Además de que han debido asociarse a estados placenteros para el organismo, es decir, que tienen un papel importante las ocasiones anteriores en que satisfactoriamente has recibido comida o música. Y con respecto a la segunda clase de estímulos de esta clasificación, en la que entrarían la recepción de comida o de música, si en este contexto presionas uno de los botones y al instante se te entrega tu comida favorita o comienzas a escuchar tu música preferida, lo que fuera que hayas seleccionado, por resultarte esto placentero, cuando en una ocasión futura se presente un contexto de tales características o semejantes, será más probable que selecciones lo mismo que en el escenario de este ejercicio. Ten en cuenta que esta selección también depende de eventos disposicionales, los cuales modifican la influencia que pudieran tener los estímulos. En este caso, si, por ejemplo, has estado durante un tiempo prolongado bajo privación de alimento, experimentarás hambre, y sería más probable que escojas comer. Como otro ejemplo,
Si estás bajo saciedad de escuchar música, sería menos probable que escojas escuchar música. Existe aún otra forma de clasificar estímulos, considerando cómo han sido establecidos aquellos que influyen. Si su influencia ha prevalecido porque han contribuido a la supervivencia de la especie o del individuo, y en su relación con una conducta no ha mediado aprendizaje, se habla entonces de estímulos incondicionados. Es lo que sucede cuando, por ejemplo, se dispone en el ambiente un frío muy intenso, y enseguida el cuerpo se contrae o tenderá a ello. Se habla, en cambio, de estímulos condicionados si su influencia se debe a que en la historia del sujeto han sido emparejados con estímulos incondicionados o con otros estímulos condicionados ya previamente establecidos. Un ejemplo destacable es el anuncio de comida, el cual, emparejado en el pasado con imágenes sensoriales de alimentos, y esto, a su vez, emparejado en el pasado con colocaciones de alimento en la boca, genera entonces salivación para facilitar los procesos de masticación y de digestión. El individuo existe, y hay estímulos todo el tiempo dada su existencia. Esto no debe abrumar al reflexionar sobre ello. Por lo contrario, reconociéndolo y pensando sobre ello, conduce a una mayor comprensión del hacer. ¿Te ha gustado este contenido? Compártelo y suscríbete para recibir las actualizaciones del canal.